también se ha tomado el 31 de octubre como día de asueto, no lo creo. Pero de todas maneras ya saben ustedes que el 1 y 2 de noviembre, creo, todavía el 2 también es un periodo en el que tienen ustedes libre de clases para que puedan ir también planificando la próxima semana. Solo déjenme corroborar qué día es cada una de las qué día es cada una de las fechas importantes. Miércoles es 1 de noviembre y martes es 31. Entonces, probablemente, no lo sé, pero el miércoles sí, fijo, no tienen ustedes actividades. Así que esperemos a ver qué sucede. Por favor, de nuevo, porque me estoy viendo que ya me congelé otra vez. ¿Tienen ustedes audio bien? ¿Me están escuchando bien? Levanten la mano. Sí, por aquí veo mano levantada. Gracias. Pero sí me ven que estoy congelado, ¿verdad? Levanten la mano. Sí, estoy congelado. Bueno, no importa. ¿Saben qué? De todas maneras, entonces otra vez voy a aprovechar y les voy a quitar la cámara. No es que no quiera que me vean, pero entre estar... Ah, ustedes sí me ven bien. Vamos a ver, levanten la mano si me ven que me muevo. Ah, bueno, no, entonces simplemente soy yo. Es que yo sí me veo que me quedé congelado en un cuadro, pero ya no, y ya no me moví. Entonces, por eso. Pero por favor, si sienten que el audio empieza a fallar, me avisan. Envían un mensaje para que entonces lo más fácil es siempre quitar la imagen porque así mejora un poco la capacidad de señal. Muy bien, 6 de la tarde con 5 minutos. Para hoy tengo dos actividades con ustedes. La primera es como tal terminar de ver el contenido que nos había quedado pendiente, que eran en realidad 3 ejemplos de falacias. Vamos a recuperar un poquito esto y aparte también les tengo ya preparado un ejercicio en Moodle también relacionado con falacias. Esto van a ver que esta etapa del curso, que es ya la etapa final, va a ser un poco así: clase teórica para conocer un poco del contenido, pero a la par un ejercicio o en el siguiente periodo un ejercicio también para que ustedes puedan ir ejercitando de una vez el contenido. En este caso, las falacias no formales siempre van a estar, siempre van a venir dadas en forma de ejemplo, de argumentación errónea, de argumentación anómala, para que ustedes puedan tratar de identificar ahí si efectivamente hay una falacia o no. El ejercicio de hoy, más que ejemplos de falacia, les viene enfocado en el contenido y para que ustedes puedan también nombrar y aprender un poco o recordar un poco cuáles son las falacias que acabamos de ver, no solo las del semestre, no solo las de la clase pasada, sino también las que vamos a terminar de ver en esta clase. Por aquí me dicen que tienen estudiantes que quieren entrar. No tengo a nadie en este momento en sala de espera. Quienes me han pedido ingreso han ido ingresando. Si por alguna razón yo no tengo a nadie ahorita, si tienen ustedes compañeros en sala, por favor, díganles que salgan completamente y vuelvan a ingresar para que me aparezca a mí entonces para que me aparezca a mí de nuevo la solicitud de ingreso, porque por el momento todos los que me han pedido están adentro. Por aquí va llegando más gente. Muy bien, antes de empezar, en lo que les puedo compartir pantalla, quiero contarles acerca de 3 cosas que he visto últimamente. Bueno, no, que he visto últimamente, no, sino tres elementos o noticias que me llamaron mucho la atención en las últimas semanas, porque tienen un poco de relación con lo que hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses en este curso. La primera quizá es la más impactante para mí, porque recuerdan que hemos venido hablando acerca de la transhumanidad, del cambio del la mente humana hacia la digitalización o la descarga de la conciencia en un algoritmo que permita a las personas continuar con algo a lo cual podríamos llamarle vida, ¿no? O al menos mantener la conciencia activa de una persona en particular, descargada del cuerpo biológico y trasplantada o llevada más bien o desarrollada en en un aparato artificial. Eso es un hito enorme para la raza humana porque significará la pérdida de la humanidad misma en el individuo y nos hará o nos dejará las puertas, o si no, más bien nos traspasará el umbral
de dejar de ser esta especie y convertirnos en otra cosa. Lo cierto es que muy probablemente ese camino se llegue o a ese camino se llegue por medio de la inteligencia artificial. Esta semana la inteligencia artificial dio un nuevo paso agigantado en este proceso y me gustó porque tiene que ver con lo que hemos venido hablando a lo largo de los últimos meses, como les digo, no solo en el aspecto de la conciencia, sino también aquello que hemos visto en filosofía ya como teoría de la lógica, como tal. No sé si recuerdan ustedes, pero hablábamos acerca de la teoría de conceptos hace algunas semanas y decíamos que Aristóteles efectivamente había hablado del concepto, de la manera en la cual se relacionan los fenómenos de la realidad sensible con las ideas que tenemos preconcebidas o la abstracción que hacemos de esos fenómenos para poder reconocerlos en la realidad. Yo les hablaba en su momento también acerca del rizoma del pensamiento, que recuerdan ustedes que era esta especie de red, ¿no? Esta especie de red de ideas, red de conceptos, red de saberes que el cerebro activa a cada momento por medio de la sinapsis neuronal para poder comprender aquello que está experimentando. Por supuesto que yo le digo rizoma mental, pero es un nombre no popular, sino es un nombre rebajado, por así decirlo. Esto, por supuesto, tiene un nombre técnico. Se llama la generalización composicional. Es un nombre que tiene que ver más que todo con neurolingüística y teoría del lenguaje, pero su nombre es ese, generalización composicional, y tiene que ver con la forma en la cual las neuronas generan conceptos y van haciendo conexiones al momento de interpretar las cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que en el momento en el que experimentemos algo no tengamos que hacer el proceso de conocimiento de todos los elementos que implica ese algo que estamos experimentando, sino simplemente lo tomemos de experiencias pasadas o bien de experiencias aprendidas o experiencias percibidas con anterioridad. Justamente eso es importante porque esta semana apareció un artículo en la revista Nature, que es como la principal revista científica a nivel mundial, donde un grupo de expertos desarrolló dentro de una inteligencia artificial este mismo sistema. Logró hacer que una inteligencia artificial pudiera tener generalización composicional. ¿Qué significa eso? Que ya un algoritmo no solo es capaz de aprender por conocimiento y por datos y por revisión de datos, sino también ahora es capaz de aprender por asociación y por generación de contenido, por experiencia previa y por asociación con eh, otros elementos u otros fenómenos a los cuales ha estado expuesto en el pasado. En el campo de la inteligencia artificial, eso es un paso enorme para buscar justamente eso, la autonomía de las inteligencias artificiales respecto de sus propios algoritmos. Ya no necesitan códigos tan amplios para poder hacer operaciones, sino simplemente pueden valerse por sí mismos los algoritmos para aprender, reaprender y sobreescribirse y poder entonces reaccionar. Para la inteligencia artificial, eso definitivamente es un avance enorme y es una muy buena noticia. Para el aspecto humano, en realidad no lo es tanto. Ya habíamos hablado en su momento de todas las implicaciones que esto conlleva y todos los riesgos también a los cuales se expone una especie, sobre todo haciendo este tipo de procesos. Lo cierto es que ya la inteligencia artificial entonces ha dado un paso más grande. Tengo entendido que este artículo es de acceso libre, se los voy a dejar también en Moodle por si lo quieren leer, no el de la revista como tal, sino un reporte de prensa que encontré por ahí, que me pareció un poco más sencillo. Pero esa es una cosa interesante que tiene que ver con lo que hemos visto en las últimas semanas. La otra también es, no sé si recuerdan, pero cuando hablamos acerca de los inicios de la filosofía, decíamos que Pitágoras era aquel que se había interesado mucho por el número y que incluso utilizábamos sus teorías trigonométricas todavía hoy.
que era el primero en que había desarrollado estas ideas y demás. Pues resulta que hace como un mes más o menos también se da a conocer el hallazgo de una tablilla mesopotámica que es por lo menos unos 1000 años anterior al propio Pitágoras, describiendo el mismo concepto teórico matemático. Entonces, también eso nos habla del avance de las civilizaciones del pasado y cómo el conocimiento no es sobre todo no es en muchas ocasiones generado espontáneamente, sino también pertenece a una línea de conocimiento que se va desarrollando a lo largo de la historia. Ahora, ya la próxima semana, cuando hablemos de la dialéctica del conocimiento como tal, abordaremos la noción de la perfectibilidad del conocimiento y su acumulatividad. Y esto nos habla justamente, este hallazgo nos habla un poco justamente acerca de ello. Porque si bien nosotros reconocemos en Pitágoras como el genio griego matemático que era capaz de hacer este tipo de operaciones, lo cierto es que eran conocimientos al final, aunque ya se suponía que eran conocimientos antiguos, ahora se puede demostrar con evidencia científica que efectivamente las teorías de los triángulos pitagóricos tienen por lo menos un milenio más de existencia y son por supuesto algo que no creó Pitágoras, contrario a lo que se creía comúnmente. Y por último, y esta es otra ya que tiene más que ver con el inicio del curso, recuerdan que hablábamos acerca de cómo el ser humano no era el único simio, el único gran simio que había producido, sobre todo que había producido capacidades sonoras, fonéticas y lenguaje. Habíamos hablado de cómo el Neandertal lo había hecho, que el Homo antecesor también tenía ciertos elementos que podíamos intuir como objetos de lenguaje. Resulta que en las últimas semanas también se descubrió lo que se conoce, lo que se entiende desde ya como la primera estructura de madera, hecha no por la humanidad, sino en general por una especie de gran simio, y tiene por lo menos 500.000 años. Eso es bastante más tiempo del cual el Homo sapiens, o sea, nosotros hemos estado caminando por esta tierra, incluso es bastante más tiempo que el Neandertal, de lo que el Neandertal estuvo activo en la tierra. Entonces no puede ser ninguna de estas dos especies. Tuvo que haber sido un tipo de simio más antiguo y por ende también un ancestro directo de la humanidad. ¿Por qué cambia esto un poco el juego? Al momento de hablar del desarrollo de la cognición, el desarrollo no solo bueno, esto no es de la humanidad, sino el desarrollo de la cultura como tal. Por dos motivos. Primero, porque al ser una estructura de madera implica todo tipo de procesos, desde la herencia, el lenguaje, el conocimiento acumulativo, la transformación de la materia prima, la obtención de la materia prima también, y también el trabajo con herramientas. Es fascinante desde ese punto de vista. Pero también hay algo interesante. Recuerden, siempre se nos había mencionado que las pinturas en las cuevas, lo que hacíamos en las cuevas eran porque eran personas o individuos de las cavernas. Así les hemos dicho siempre. Individuos de las cavernas, el hombre de las cavernas que vivía en cuevas. Pues descubrimientos como este en realidad nos cambian bastante la visión al respecto. Seguramente, probablemente, es muy posible que en realidad esto refuerza la idea muy contemporánea, muy contemporánea, de que la cueva como tal siempre ha sido únicamente un lugar ritual y que la vida cotidiana no se hacía directamente en cuevas, sino en otros espacios de los cuales no teníamos registro. Pero el encontrar una estructura de madera que es anterior al ser humano, sí nos habla entonces de un proceso cultural y hasta cierto punto un proceso urbano que es bastante, no bastante, mucho más, o inclusive con toda eh, con toda la grandiosidad posible, muchísimo más antigua de lo que creíamos. Cosas interesantes, en realidad. Y tienen relación, y me acordé de ellas porque también son cosas que hemos abordado a lo largo de estos últimos meses. Pero bien, en esa línea entonces continuamos hablando acerca de las falacias no formales, que fueron las que abordamos la semana pasada. Les voy a compartir pantalla. Ojo, que quiero que escuchen qué es lo que vamos a hacer.
El ejercicio se va a activar ya en 3 o 4 minutos. A mí me quedan por mostrarles únicamente 3 falacias de las cuales habíamos, aparte de las que ya habíamos hablado en la semana anterior, pero ya en Moodle ustedes van a encontrar la presentación que estamos viendo allí cargada en el área general y también el ejercicio o el cuestionario. Entonces, yo les voy a contar ahora estos 3 ejemplos que nos quedaban pendientes, pero después ustedes pasen a Moodle y por favor primero descarguen la presentación para tenerla con ustedes en su cuaderno, perdón, en su teléfono, en su computadora, en su tablet, donde sea que reciban esta clase. Y a partir de eso, después hacen el ejercicio, porque les va a servir en esa fórmula. Sobre todo porque, como les decía al principio, este primer ejercicio no tiene tanto que ver con la falacia como tal, sino más bien con su descripción. Entonces, la fórmula correcta es esa. Primero descargamos la presentación, la abrimos para tenerla a mano y luego trabajamos en el ejercicio. El ejercicio es muy breve, tiene apenas 4 actividades, pero de estas 4 hay una, la primera, que es un poco más extensa y tiene que ver con la teoría que estamos viendo. Muy bien, les voy a compartir pantalla y en esta ocasión tampoco, no es que esté fuera de casa, sino simplemente me tuve que mover del lugar, entonces no tengo la posibilidad del segundo monitor, así que voy a ampliar la imagen y no los voy a poder ver. Entonces, por favor, 5 minutos en los que yo les explico esto y luego ya regreso con ustedes para que hagamos el cierre de esta parte y puedan ustedes eh, ir a Moodle. A partir de ahora ya no los puedo ver, así que por favor, paciencia. Si necesitan algo, al chat. Si hay compañeros que se quedaron fuera, se quedaron fuera por ahora. Yo regreso en 5 minutos para darles ingreso. Muy bien, en la clase anterior habíamos hablado acerca de los tipos de falacias. Habíamos dicho que en principio teníamos estos que eran importantes. El argumento contra la persona o el ataque contra la persona que se realiza cuando no podemos contraargumentar o no podemos debatir el argumento mismo al cual nos estamos enfrentando y nos dedicamos entonces a atacar a la persona que lo emite con cualquier tipo de ataque burdo o cualquier tipo de argumento falaz, inválido o cualquier tipo de mentira, pero nos va a servir para desacreditar a la persona, logrando que por medio del descrédito de la persona también se haga descrédito del argumento mismo. Es una falacia, es un tipo de falacia y es sumamente común, sobre todo en ámbitos políticos. Ya ustedes recordarán en algún momento algún debate político al cual hayan asistido y recordarán o se habrán dado cuenta, o si no, la próxima vez que estén en un debate, fíjense, muchas veces las personas no rebaten lo que el contrincante dice, sino únicamente se dedican a atacar al contrincante mismo porque creen que así pueden ganar más credibilidad o hacer que la otra persona pierda credibilidad. Entonces, esa es una falacia y se llama ataque contra la persona. Por otro lado, habíamos hablado de la apelación a la fuerza, que esta tiene que ver cuando obviamos completamente los argumentos que tenemos enfrente y realizamos amenazas directas para que las personas puedan hacer, actuar o pensar como buscamos. Cuando un país nos dice que si no frenamos migrantes nos van a cortar la ayuda, esa es una falacia de apelación a la fuerza. Cuando un gobierno dice que no le importa el argumento de una manifestación y simplemente amenaza con enviar a la fuerza pública, también esa es una falacia de apelación a la fuerza. También habíamos hablado la semana anterior o en la clase anterior del último martes que existía la falacia por ignorancia, ¿no? Que es cuando una persona asume una verdad únicamente porque no ha visto o no puede comprobar por sus propios medios o no tiene interés tampoco de comprobar por sus propios medios la evidencia que refuta su propia creencia. El ejemplo clásico de esto es justamente ese, los terraplanistas que dicen, pues yo nunca he visto que la Tierra sea curva, entonces es plana y yo justamente creo en eso, porque nadie me ha demostrado lo contrario. Pero no es que realmente las personas no quieran, eh, no es que nadie les demuestre lo contrario. En este ejemplo, en otros ejemplos también, en ejemplos políticos, en ejemplos sociales, no. Es simplemente también la negación propia de otras posibilidades más allá de la propia verdad.
Cuando no queremos definitivamente escuchar razones, estamos cometiendo falacias por ignorancia, afirmando o creyendo también elementos. Habíamos dicho también que estaba la falacia ad misericordiam o la falacia de apelación a la misericordia, y esta es cuando, ojo con esto, es cuando apelamos a la emoción del interlocutor para tratar de justificar un argumento que no tiene validez. Este también es un ejemplo clásico. Si ustedes pierden este curso, por ejemplo, y después me están rogando con cualquier otro tipo de argumento que no sea el académico, esa es una falacia. Es una falacia por misericordia o de apelación a la misericordia. Lo mismo que una candidata en cierto país, ¿no? Que pedía que la dejaran ser candidata no por cualquier argumento legal, sino porque ella decía que era madre, ¿no? Que era madre soltera y que tenía 4 hijos. Entonces, eso también es una falacia. Es una falacia de apelación a la misericordia. Obvia los elementos lógicos y únicamente trata de apelar a la emoción. También habíamos hablado de la apelación al pueblo. La apelación al pueblo nos dice que creemos en ocasiones en algún argumento, no porque tengamos real convicción de ello, sino porque en ocasiones, tenemos la presión popular encima. Si un saber popular, por ejemplo, o si un grupo de personas cree en un fenómeno o cree a ciencia cierta, a pesar de que no tenga validez lógica, una afirmación, y nosotros para respaldar nuestra propia creencia o nuestra propia afirmación, nos acuerpamos o descargamos la responsabilidad de la verdad en esa masa abstracta que también lo cree, entonces estamos también cometiendo una falacia, la falacia de apelación al pueblo. Por ejemplo, lo mismo, yo creo que la pena de muerte es buena. ¿Y por qué cree usted que la pena de muerte es buena? Bueno, porque todo el pueblo cree en eso. Entonces, si todo el pueblo lo cree, tiene que ser cierto. Tiene que ser cierto. Ok. Por autoridad, también habíamos hablado de la falacia por autoridad, y es aquella que trata de hacer valer un argumento o de justificar su validez no en el argumento mismo, sino todo lo contrario. Únicamente descarga también el peso de la verdad en la figura que lo está emitiendo. En muchas ocasiones buscamos figuras de referencia, figuras de autoridad, como su nombre lo dice, o figuras icónicas dentro de la sociedad para poder establecer aquello que vamos a entender como verdad o aquello que vamos a entender como lo bueno o lo correcto. Por eso hablábamos del candidato, ¿no? Si ustedes ven a un candidato que está a la par de un futbolista que es famoso, que mueve masas por la misma afinidad del deporte con la sociedad, esa es una falacia por autoridad. Si ven, por ejemplo, que su cantante preferido vende una marca de papalinas, esa es una falacia por autoridad también. No tiene que ver con que las papalinas sean buenas o malas, tiene que ver con quién nos las está vendiendo. La publicidad también es muy amiga de este tipo de comportamientos. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? La publicidad siempre va a deambular sobre la línea, sobre la frontera entre lo que es persuasión y manipulación, pero aunque muchas veces no lo acepten, la publicidad a todo nivel siempre se pasa del lado de la manipulación, lo cual no es tan correcto al final. También tenemos otro tipo de falacia, la falacia por pregunta compleja. La pregunta compleja lo que trata de hacer es justamente lo que su nombre indica. Por medio de la confusión del interlocutor, lograr hacer que éste actúe, piensa o diga lo que estamos buscando. El ejemplo clásico es este. ¿Elaboró solo esta mentira o lo ayudó su abogado? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Lo que estamos haciendo aquí es confundiendo al interlocutor. Lingüísticamente, porque esto sí tiene que ver con el lenguaje, lo enredamos y le damos a creer o le damos la falsa opción de la dicotomía.
¿A qué me refiero con esto? Le hacemos creer que tiene opciones, aunque en realidad cualquier respuesta que él nos dé a este estímulo lleva a una única verdad. Es la aceptación de que está mintiendo. No le estamos dando opciones por fuera. Simplemente le estamos diciendo, ¿cómo fue que mentiste? ¿Mentiste de esta forma o mentiste de esta otra? La pregunta compleja lo que hace es eso, confundir a la otra persona, hacerle creer que hay opciones sobre la mesa o que tiene caminos a seguir, cuando en realidad nosotros sabemos de antemano que todos esos caminos, que todas esas opciones conducen a un único lugar, que es el lugar, por cierto, donde queremos que la otra persona esté o a donde queremos que llegue. Y por último está también la falacia de la causa falsa. La falacia de la causa falsa es aquella que se parece un poco al ataque contra la persona. Lo que pasa es que el ataque contra la persona es directo hacia las condiciones de quien emite de quien emite el argumento. Pero la causa falsa lo que trata es de emparejar, sobre todo, emparejar un concepto A con un concepto B, pero de manera errónea. Fíjense bien en este ejemplo. Suecia debe ser quien está detrás del robo de energía, porque ellos financian ONGs en la región. No tiene que ver una cosa con la otra, pero no obstante, es lo que este intento de argumento o este argumento inválido trata de hacernos creer. Está tratando de asemejar las características del concepto ONG que financia o país que financia ONG en una región con un hecho concreto que, a pesar de que no tiene relación con él, tratamos de hacer que así parezca. Suecia debe ser quien está detrás del robo de energía porque ellos financian ONGs en la región. Esto no es un silogismo, al contrario, no tiene estructura lógica, no hace relación entre conceptos, simplemente empareja dos ideas completamente diferentes, pero que sirven para reafirmar algo que estamos tratando de poner sobre la mesa. Y en este caso es una acusación contra este país a partir de ideas que resultan bastante ligeras, por decirlo menos. Y por último, está también la generalización imperfecta, que es el mismo ejemplo que habíamos visto al principio. Todos los que viven en la zona 18 son ladrones. ¿Qué es lo que hace la generalización imperfecta? Lo mismo que habíamos hablado también en su momento, en la clase anterior. La generalización imperfecta lo que hace es tomar a todos los elementos que conforman un concepto, tomar todas las características que conforman otro concepto. Son dos cosas que están necesariamente separadas, sí, pero a partir de que algunos elementos de un concepto son justamente lo que las características del otro concepto dictan, a partir de esa relación que es efectivamente certera, entiéndase, a partir de que el juicio sería algún S es P, lo que hace la generalización imperfecta simplemente es convertir el juicio en universal. De algún S es P, o sea, de algunos elementos de este concepto efectivamente son lo que el otro concepto dice, automáticamente yo creo, sin proceso lógico, que efectivamente todos los elementos de este concepto aludido son la característica que el otro elemento, que el otro concepto dicta. Esa es una generalización imperfecta. Creer que todo, que porque unos elementos son algo, todos sus semejantes también lo son. Todos los productos de China son malos. Todos los que viven en la zona 18 son ladrones. Todos los centroamericanos son, no sé, qué cosas se escuchan después por ahí. Todos los centroamericanos son eh, analfabetas, por ejemplo, o todos los tercermundistas son incivilizados, que son
frases que se escuchan en algunos ambientes en otros países, ¿no? Esas son generalizaciones imperfectas. Muy bien, voy a volver con ustedes. Recuerden que esta presentación ya está disponible en Moodle y lo que quiero que hagan es justamente eso. Ven que me volvió a quedar tieso acá en la imagen, estoy viendo. Muy bien, vamos a ver, tengo a alguien que quiere ingresar. No, no tengo a nadie. Perfecto, entonces voy a dejar de compartirles pantalla y ahora sí, por favor, pasen ustedes a hacer el ejercicio. Este ejercicio con el cual se van a encontrar en Moodle ahora no les va a llevar mayor cosa, es simplemente revisar lo que hemos visto en esta clase y la anterior por medio de 4 pequeños ejercicios o 4 pequeñas actividades. Ahí está la presentación, ustedes la descargan, la abren, la ven y después hacen el ejercicio. Es breve, no es nada del otro mundo, es solo para calentar un poco motores en este tema. Yo espero dejarles ya otro un poco más complejo la próxima semana. Muy bien, entonces para que no pierdan más tiempo y les alcance el periodo, vayan de una vez allá a Moodle. No tienen que volver acá. Tranquilos, muévanse de esta plataforma a la plataforma de Moodle y yo las veo o los veo. Depende, si el 31 al final lo dan como periodo de asueto también, entonces nos vemos el viernes de la otra semana, pero si no, no pasa nada. El martes próximo nos vemos acá a las 7 de la noche. Vayan ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. El ejercicio aparece en general, ahí se llama ejercicio falaces no formales. Ahí lo van a encontrar.